Buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, agradecer finalmente todas las grandes cosas que hemos podido traer a este evento de coauspiciar como el Instituto Costarricense de Derecho Notarial y como Colegio de Abogados. Agradecerle encarecidamente a don Francisco, a don Paco, todas sus bondades en este evento para con nosotros y poder haber considerado efectivamente que el Colegio de Abogados sea una sede oportuna, una sede adecuada para un evento de este calibre a nivel internacional. Para poder arrancar con el tema, es importante también explicarles o contarles algo con respecto de los notarios y notarias de Costa Rica. A diferencia de otros países que también forman parte de la Unión Internacional de Notariado Latino, Costa Rica tiene la figura del notario independiente, del notario profesional. En este momento, ante la Dirección de Notariado, tenemos aproximadamente 8,000 notarios inscritos, que esto, para efectos de nuestros hermanos de otros países, se convierte, como diríamos en Costa Rica, en mucho con demasiado. Como a qué hacen con 8,000 notarios, por amor de Cristo. Entendiendo esto, les voy a explicar por qué es importante el notariado en general y por qué además el notariado en general como práctica profesional, tanto en América Latina como en Iberoamérica, como en el mundo, es un enlace esencial con el juez. Y uno diría, ¿cómo? El juez y el notario, pues básicamente están en mundos diferentes. Vivimos en realidad realidades y momentos históricos diferentes a nivel incluso de cuándo se soluciona un conflicto. Las respuestas se las tengo con alguien que no es un autor de derecho, con alguien que ya además dejó de estar con nosotros, es un autor irlandés, es un autor famoso, y por ahí va a comenzar mi respuesta y les voy a contar una historia. Voy a hablarles de las bicicletas y de C.S. Lewis. ¿Cómo de las bicicletas? ¿Por qué las bicicletas? ¿Qué historia me va a contar? ¿Y por qué C.S. Lewis? Resulta que C.S. Lewis es el autor de un libro que le recomiendo como lectura, incluso como acompañamiento para cualquiera, que son Las cartas del diablo a su sobrino diablo. Él hace un libro donde un diablo mayor le da consejos a un diablo menor de cómo capturar almas para el infierno. Ese se lo recomiendo, pero no voy a hablar de ese libro. Les voy a hablar del artículo que él hace sobre las bicicletas. Pues C.S. Lewis dice que pasamos 4 etapas que vamos a reconocer luego en nuestra relación con una bicicleta. Y lo más importante también, me van a ver decir al final que estas 4 etapas en efecto tienen relación con este efecto de encantamiento, de reencantamiento entre los jueces y los notarios. Pero para poder probar mi hipótesis, tenemos que avanzar. C.S. Lewis, en efecto, es un autor que fallece el 22 de noviembre de 1963. Además, él era muy amigo, diríamos en Costa Rica, él era compa. Se iba al pub a tomarse las cervecitas con Tolkien también.
es parte de ese grupo de autores. Dicha la referencia histórica, nos dice C.S. Lewis que tenemos 4 formas reconocibles inicialmente de relacionarnos con una bicicleta rápidamente. Primero, la indiferencia. La bicicleta no significa nada para nosotros. La bicicleta, cuando somos niños y apenas estamos caminando, vemos que esto es como un aparato de adultos. Además de jugar la vida encima de esas cosas. Realmente la bicicleta y nosotros no hacemos clic. En esa primera etapa somos indiferentes. Segunda etapa, tenemos un proceso donde nos encanta la bicicleta. Por amor de Dios, como no hemos encontrado que la bicicleta era indispensable para nuestra vida. Vamos a todo lado, es divertido, vamos a velocidad. Nuestros papás se aterrorizan, eso es un plus. Vamos haciendo todo y a veces hasta nos escapamos. Disfrutamos, es una actividad que compartimos con nuestros congéneres menores de edad. Luego pasamos a una tercera etapa, el desencanto. La bicicleta es una herramienta de trabajo. La bicicleta duele, quita el oxígeno. Si te caes, puedes dejar parte de tu componente genético en el piso. Realmente esto no es algo muy agradable. Y la cuarta etapa que nos dice C.S. Lewis es la parte del reencantamiento. Reparamos nuestro corazón, encontramos nuevamente este amor, nos recordamos de las vivencias de la infancia, nos encontramos con algo que incluso nos da una razón de ser. Aquí, por lo menos en Costa Rica, durante el COVID, la cantidad de venta de bicicletas ha sido dramática. Estamos hablando de incrementos de un 200% de ventas. Todo el mundo en sábado y domingo que es alguien tiene ahora otra vez su bicicleta de la edad de este servidor de ustedes y de otros. Todos. En efecto, esto cambió. Nos reencantamos con la bicicleta, nos reencontramos. Con esta breve introducción, nos dice C.S. Lewis que estas 4 etapas las podemos reconocer y analizar con casi cualquier fenómeno de nuestras vidas. Nuestras mascotas, nuestra familia, nuestras parejas, nuestro trabajo profesional, y para allá vamos. Todas las cosas van a tener esas 4 etapas. ¿Cuáles eran? Indiferencia, encantamiento, desencantamiento y reencantamiento. Y lo vamos a reconocer, y para eso vamos a encontrar 3 puntos de referencia de encuentro en lo que vamos a llamar lo que es el buen juez y lo que es el buen notario. Porque la relación es enorme. Los puntos de coincidencia son enormes. Y yo sé que como profesionales tenemos todo este tema durante el cual los jueces se especializan tanto, por ejemplo, los jueces de familia que tuvimos la dicha de tenerlos acá, ahora anteriormente en esas excelentes exposiciones, se les especializa tanto el conocimiento que no se acuerdan cómo se prepara un documento notarial, cómo se hace un acuerdo de divorcio y cómo se homologa en jurisdicción voluntaria con el visto bueno de un juez. ¿Cómo se produce ese documento? Ellos nada más ven el documento cuando llega. No saben si duraron 24 meses negociándolo o nada más lo redactaron y ya. Vamos para allá. El buen notario y el buen juez. Ambos, el buen juez y el buen notario, tienen que discernir y descubrir la voluntad de las partes. En momentos diferentes. Pero cuando un juez le llega a la batalla campal de las partes, y ni decir en vía penal, ¿qué le llega al juez?
Él tiene que discernir entre todo eso, entre los testimonios, los documentos notariales, las pruebas, las fotografías, los videos, qué era lo que querían las partes y qué le piden las partes a él. Nosotros los notarios, a diferencia de la leyenda urbana, el buen notario también se involucra en el proceso. El buen notario tiene que buscar qué es lo que las partes quieren en realidad y tiene que meterse con las partes y decirles si está bien, si está mal, cómo se construye, de qué manera se construye, cómo se lee el documento notarial, las actuaciones extraprotocolares. Y el juez, 20. en otro momento de la verdad, va a discernir qué es lo que las partes quieren que él haga. A veces, muchas veces, el juez incluso tiene que distanciarse de lo que las partes no supieron pedir, pero que él entiende que es lo que a él le toca otorgar. Es como las partes, pensemos en familia, que dicen, ¿ustedes qué quieren hacer? Bueno, venimos a divorciarnos. Muy bien, muy bien. Domicilio, viven en el mismo lugar. ¿Cómo viven en el mismo lugar? Sí, es que por ahora estamos viviendo juntos. Ok, hay un tema. ¿Se separaron o no se separaron? Bueno, es difícil de explicar. Nosotros los notarios y en los negocios de las partes, en los elementos de construcción de alianzas estratégicas, sociedades, compraventas, también venimos a decirle a las partes, vea, eso está muy bien, pero eso no se puede. Hay una tesis en notariado sobre la cual quisiera que otro día y en otro momento ahondemos, donde dice, como el juez, tenemos que ser concisos, concretos y como el alcohol al grano. Pero sin embargo, no, porque si no explico de dónde venimos, el juez luego cuando evalúe la verdad de las partes no va a tener elementos de construcción. ¿Qué es lo que la parte quiere? Se lo decía hoy a mis alumnos en la mañana. ¿Ustedes creen que cuando ustedes tienen, por ejemplo, a alguien que va a hacer una manifestación ante ustedes, aunque ustedes lo juramenten, él va a decir solo la verdad, nada más que la verdad y que Dios lo ayude? A veces sí, a veces no. Es complicado. Nuestro papel es complicado. Entonces, tanto el notario como el juez construyen una verdad jurídica en momentos distintos, pero es una sola verdad jurídica. Si no se judicializa el proceso, la verdad jurídica quedó en los documentos notariales. Y ahí se sentó y se llevó a la práctica. Segundo elemento, la imparcialidad e independencia del buen juez y del buen notario. Por supuesto, para independencia e imparcialidad, pensamos en el señor juez. Conocer todo el derecho, absolutamente todo. Las leyes procesales, el fondo, qué otorgar, cómo otorgar, qué pasa si no se cumplen las formas procesales, cómo se relacionan las otras materias para la construcción de la prueba y los elementos de convicción para otorgar un acto. También el juez se tiene que independizar absolutamente de las partes y buscar, además, cuál es el papel que la ley le entrega en el regazo al juez o a la juez para que resuelva. ¿Cuántas veces, señores jueces y juezas que nos escuchan, saben que las partes pidieron mal, pero hay que resolver el asunto? ¿Qué vas a hacer? No lo resolves. El llamado moral a resolver los problemas y los conflictos sociales es real y verdadero. Y además, su papel de honradez, laboriosidad, integridad, orden y cordura para las partes los lleva adelante el juez. Y por supuesto, él no se tiene que involucrar
ni en la problemática ni en las transacciones. Él tiene una guía, la guía es la ley, pero también es la justicia. La independencia del juez es esencial frente a las partes, frente al mismo personal y como es en nuestro país por lo menos, incluso frente al resto de la estructura del Poder Judicial. Porque él, cuando le entregamos la ley, el imperio de la ley para resolver un asunto, es de él. Él resuelve. Bien, mal o regular, eso es otro tema. Pero el encargo, la decisión entre todo esto y el juez es de conciencia, de derecho de fondo y derecho procesal. Y el juez, él discierne, él construye. ¿Qué pasa? Para efectos nuestros, el notario también requiere esa experiencia. Sin embargo, es muy importante que tengamos esta claridad. El notario se construye, al igual que el juez, a punta de experiencia. La experiencia del notario, al igual que la del juez, es igual de sangre, sudor y lágrimas. Se aprende a veces creyéndole a la gente que dice la verdad. A veces tenemos clientes que sí dicen la verdad. Y a veces dicen clientes la verdad y vos decís, mejor no pongamos esto. Porque esto no va a ser bueno, no es éticamente correcto, no es lo adecuado. Nos dice Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Nosotros los notarios, cuando empezamos a elaborar documentos, empezamos a ver la importancia de esa independencia, de saber la técnica, el derecho de fondo y entender que lo que estamos solucionando son conflictos humanos que no queremos que se judicialicen. Y para eso tenemos que separarnos del conflicto. El notario, el abogado, es otro partido de fútbol. Pero el notario no se puede involucrar porque puede que eso haga que no logre solucionar el tema. No existen notarios de parte. El notario es absolutamente independiente, por lo cual hay una aberración, que es una figura que se generó en Costa Rica, donde hay un notario de planta pagado por una de las partes que dice ser objetivo. Los bancos privados tienen notarios de planta en los bancos estatales donde le dicen a las partes donde uno es su jefe, el banco, que todo va a estar bien, que estas cláusulas están bien, que todo está bien, que si entiende todo lo que está en la escritura de 25 páginas. Ese abogado no funciona porque compromete su independencia. Ese abogado en condición de notario no funciona. Por último, ambos tenemos conocimientos técnicos en la formación de los actos y la construcción que hace el juez en la formación de los actos. Tanto el notario como el juez tienen la obligación de saber absolutamente todo sobre todo. Y uno dirá, no, si los notarios no tienen. O sea, yo juez sí, porque aparte todo va al derecho procesal. Punto a favor de los jueces, sí. Nosotros en materia procesal no estamos volando, no tenemos la formación. Pero en materia de normas de fondo, el notario, cada vez que se publica aquí una ley, buena, mala o regular, un reglamento, bueno, malo o regular, que lo involucre a las partes, lo tiene que leer y además es el primero que le toca salir al ruedo. ¿Cómo hago un acuerdo de acuerdo al nuevo Código Procesal de Familia y las nuevas exigencias cuando eso nunca ha ocurrido? ¿De dónde lo saco? ¿Qué le pongo? ¿Qué dejo vigente y qué no? El notario en ese momento. Y por supuesto el juez, que también sin omisión tiene que aplicar la jerarquía de las normas y todas las normas del ordenamiento. En conclusión, hay un punto de encuentro, hay un reencuentro casi romántico cuando ya vemos que el papel del juez y el papel del notario público coinciden. Si los jueces recapacitaran en la formación que eventualmente tuvieron en la construcción de documentos,
cómo se elabora una parte, qué es una carta de intención, qué es un contrato, cuáles son los antecedentes de un contrato, qué significa una adición, cuando hay prueba de pagos, cómo se refleja en un acto notarial, cómo no, qué papel cumplen los arreglos entre las partes, los correos, por qué el notario construyó lo que construyó en el documento, quién redactó el documento y por qué. ¿Por qué esa cláusula está en el contrato? ¿Quién la puso? ¿La puso el banco? ¿La puso el cliente? ¿Quién la puso ahí? Y por otro lado, entre mejor conozcamos las exigencias tan altas de los jueces, las exigencias tan altas de formación, disciplina, independencia, vemos que en los papeles son muy similares. Entre mejor incluso un notario haga su trabajo, menos trabajo tendrá el juez. Y tenía para elaborar, pero estamos con el tiempo apretado, casos de terror, testamentos, acuerdos de familia, donde es imposible saber cuál es la voluntad de las partes. Y ahí hubo notario y abogados de parte y redactaron. Y es absurdo. Entonces, ¿qué esperamos de un juez si el notario no sabe redactar? Por eso nos encontramos en la vida jurídica en este momento y tenemos más sinergias que diferencias. Desarrollando cada uno de estos temas de esta presentación, también hay una lectura que acompaña a esto como un ensayo para que también podamos ir un poco más a fondo estos elementos que rápidamente he pasado a mencionar. Agradezco mucho su atención y el honor de formar parte de esta reunión tan directa de profesionales. Muchas gracias. Gracias. Voy a robar aquí el podio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, señor presidente, por la invitación. Y Juan Carlos, esa ponencia me ayuda justamente a hablar de esto, el notario invisible. Y voy a arrancar con una historia. A mí me gusta como hablar de historias y como captar la atención y decir, ¿por qué estoy contando esta historia? Resulta que me buscó una amiga de muchísimos años que la conocí en la infancia y me dice, Kendall, es que tengo un problema porque me están pidiendo, aquí le llamamos capitulaciones matrimoniales, y tengo 10 años de casada. Entonces, básicamente es como que me están diciendo, divorciémonos, porque si están diciendo que firmen capitulaciones con 10 años, entonces yo le digo, bueno, revisémoslo. Empezamos a revisarlo y me topo de la otra parte un notario. Yo fungí ahí como abogado, porque el abogado pues toma un rol y toma una parte que yo empiezo a defender a mi cliente. El notario tiene usuarios y que entonces le corresponde asesorar a una u otra parte. La cuestión es que yo empiezo a asesorarla a ella y yo le digo, mira, es que lo que le está enviando está totalmente parcializado hacia el lado de tu pareja, no al lado tuyo. Iban y venían correos y de repente lo que nos damos cuenta y el mismo notario dice es que mi cliente no era la pareja, sino la familia de la pareja. Mis clientes quieren otra respuesta. ¿Qué hago yo? Yo le digo, mira, tenemos que cuidarnos en todos los detalles porque esto que vas a firmar lo vamos a anular. Así le dije yo, lo vamos a anular. Entonces decidí escribir este artículo del notario invisible porque yo le dije a él le advertí, le digo, ocupo en un correo electrónico que cuando usted llegue a recoger la firma de ambos sea en mi oficina y tiene que venir usted, porque así es, el notario tiene que presenciarlo. ¿Cuál es la sorpresa mía? Que yo le dije, graba, porque no quiso venir a mi oficina, quiso ver dónde ella trabaja, graba y me pasas luego el video porque él no va a ir. Y en efecto, mandó a su asistente. Entonces yo le dije, guarda este video, guárdalo, porque no sabemos cómo va a estar el ambiente, pero quien recogió la firma fue el asistente, ni siquiera él. Y en los correos constaba que él dijo, yo voy a mandar a recoger la firma, no dijo, yo voy a ir. O sea, todo mal, todo mal. Entonces cuando yo hice este artículo del notario invisible, yo llamo y hago un llamado al notario, y no me refiero solo a Costa Rica, o sea, la función notarial en sí, de presenciar los actos y no confiarse en que voy a enviar a mi asistente, por más que sea el mejor asistente y que tenga 5 doctorados, 3 maestrías, eso no le da la función del notario. Jamás le va a dar la función del notario. Entonces, y no pasa solamente con esto, esa es la historia. Pasa cuando recogemos la firma de una cancelación en algún banco, una entidad financiera. A veces acá en Costa Rica pasa que entonces la entidad financiera dice, déjame la hoja del protocolo y yo te doy la firma después. ¿Cómo sé yo que me firmó? ¿Cómo me consta a mí que esta persona me firmó? Otra cosa también que se da es que a veces los clientes te dicen, te envío el documento firmado, autenticalo.
¿Cómo sé yo si esta persona en realidad firmó? Y hay una frase, con esto tal vez, como es un tema limitado en tiempo, que dice algo así como, el exceso de confianza trae falta de respeto. En este caso, en el notariado, el exceso de confianza le trae sanciones disciplinarias, sanciones penales y civiles. O sea, hay temas civiles que el dinero está ahí de fondo. El otro punto también es que los notarios en Costa Rica se da, y sé que en otros países también que tienen el rol, como bien lo indicaba Juan Carlos hace un momento, que son notarios, no notarías, sino notarios que ejercen esta función, alquilan su protocolo. $1,000 por el protocolo, tenga, y queda en la agencia de vehículos o la distribuidora o la franquicia, $1,000, ahí está, lo vengo a recoger y cada tanto me pagan $1,000 y como se va a acabar en 2 semanas, me pagas $1,000, me gano $2,000. ¿Qué pasa si una de esas escrituras sale mal? No van a ser $2,000. Van a ser 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, $100,000 del perjuicio. Notario invisible. Luego tengo otra que es cuando se levanta un acta. Notarios mandan al asistente a levantar un acta notarial. No recogen las firmas, a levantar un acta y dar fe de eventos. ¿Y qué pasa? Que como se confían, porque acá en el ordenamiento costarricense son 24 horas, llegan en su oficina, se sientan y la levantan. ¿Y quién estuvo ahí? Y ya he tenido casos donde hay cámaras y demás y el notario nunca estuvo ahí. Entonces, mi llamado con esta primera apreciación y este primer aporte es: dejemos de ser notarios invisibles y démosle la importancia a la función notarial y presenciemos cada uno de los actos. Ganémonos esos 5 como en realidad tenemos que ganarlos. Ese sería el primer aporte. Siempre es un gusto escucharte, mi estimado Kendall Ruiz Jiménez. ¿Qué problemas fundamentales ve usted en la gestión notarial en Costa Rica actualmente y qué situación hay con respecto a los abogados que autentican? Hasta por 3 minutos. Este tema es sensible, súper sensible. Yo creo que Juan Carlos me va a dar la razón con este tema, y voy con un tema histórico porque nos están viendo distintos lugares del mundo. En el año 1998, cuando se da la reforma y se genera el Código Notarial, establecen una serie de requisitos y por eso incluso en Costa Rica tenemos una lluvia de especialistas y másters en Derecho Notarial y Registral porque nos exigen por ley cumplir con un posgrado para poder ser notarios y después de estar incorporados en nuestro colegio, tenemos que estar incorporados por 2 años y luego, bueno, tener este posgrado y luego ya podemos ser notarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que hay una ventana que para mí se tiene que cerrar lo antes posible, donde antes del 98 y N cantidad de normativa, para ese entonces eran más o menos 8,000 leyes, reglamentos y demás, que no hacían la diferenciación entre abogado y notario. Y como no hacían la diferenciación entre abogado y notario, permitían que el abogado autenticara. ¿Qué pasa? Desde el año 98 a la fecha, vean el tiempo que transcurrió, uno escucha año 98 y uno le suena como cortito, ¿verdad? Pero en realidad ya en año 98 ya es bastante tiempo, ya son más de 20 años en lo que tenemos ahí. Entonces, hay algunas cosas que tenemos particulares, es que los abogados pueden autenticar, pero uno dice, ¿y cómo el abogado tiene fe pública? ¿En qué momento la ley le dio fe pública al abogado? Si yo como notario tengo que pagar una póliza ahora, tengo que pagar una póliza de mínimo como 25 millones de colones, que vienen siendo por aquello para hacer la transformación unos $40,000, y el abogado no, y él sí firma. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del abogado? Yo tengo que responder ante la Dirección Nacional de Notariado, me fiscalizan, tengo que llevar un protocolo, tengo que llevar un índice, y el abogado puede autenticar y cobrar exactamente lo mismo que yo cobro por autenticar. Y las sanciones para el abogado, ¿quién las impone? ¿Las va a imponer la Dirección Nacional de Notariado? No. ¿Las va a imponer el Colegio de Abogados? Pues tendría que imponerlas el Colegio de Abogados, pero ¿cómo? Si se supone que el abogado no tiene fe pública. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que nos encontramos personas que no han cumplido con estos requisitos, que nos exigen esos posgrados, nos exigen esos 2 años y autentican documentos. Y más aún, el tema preocupante es que cuando llegamos a los procesos judiciales, desaparecen. Dicen, no, es que no tenía fe pública, él autenticó y nada más las firmas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los notarios en Costa Rica, creo que hay muchas reformas que se tienen que dar en el ordenamiento, inclusive una reforma general que diga que en el caso y en el momento que se diga que un abogado debe autenticar, se entiende que es notario. Tan sencillo como eso. O sea, yo no sé qué ha costado tanto o cuál ha sido el impedimento a nivel legislativo para cambiar y decir que cuando se indique autenticar y se diga abogado, se entienda notario.
O sea, ya inmediatamente. El otro tema que tenemos, y es una realidad, como la pregunta que hacía el señor presidente, es ¿qué otros problemas tenemos? Es el tema de los montos que se cobran. Y eso es un tema que por lo menos en otros países no hay tanto problema porque existen las notarías y tienen un monto fijado, pero en otros países como Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica, también en Honduras y demás, a pesar que tenemos una tabla, cobran menos de lo que es. Y entonces te dicen, mira, de hecho, igual hice yo un post sobre esto que decía, yo cobro menos. Pero usted se da cuenta que ese yo cobro menos equivale a que la calidad del servicio no es la misma, ni la responsabilidad del servicio es la misma. Entonces ese yo cobro menos equivale a que no están reportando en las autoridades tributarias lo que corresponde, que no están asumiendo la responsabilidad como corresponde y que si algo sale mal, créame, clientes o las personas que son usuarios y demás, no le van a responder como corresponde. Jamás. De hecho, yo nunca me he encontrado que cuando le cobran menos respondan como corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema de los avisos y las sanciones que se dan es muy lento. Tenemos una mora judicial, Juan Carlos, que puede andar unos 4 o 5 años aproximadamente. Sí, 4 o 5 años para que lo sancionen y siguen operando. 4 o 5 años siguen operando. Y a pesar que uno ponga algunas medidas cautelares y demás. Entonces, esos dos problemas, por lo menos para mí, son los fundamentales. Uno, el tema de los honorarios y demás, que por ahí inclusive había un pronunciamiento de la COPROCOM, que es la Comisión de la Promoción de la Competencia, que establecía que se tenían que eliminar los colegios profesionales y las tablas de honorarios. Eso sería un crimen en Costa Rica. Y por eso, esta es la última intervención con la que cierro. ¿Cómo la COPROCOM me va a decir a mí que eso es terrible cuando en realidad es lo que nos ha mantenido a nosotros con una situación de mantener cuando menos un orden de cobrar lo que corresponde, porque si no, créanme que me encontraría traspasos de vehículos de $10,000 cobradas en $100. Eso nos encontraríamos. Y claramente tendríamos un perjuicio no solamente para la sociedad, que nuestro rol de notario es tan importante, sino inclusive para el gremio. Señor presidente. Sobre documentos notariales para fines crediticios y clausulado necesario, hasta por 3 minutos. Nuevamente, perdón. Consideraciones sobre documentos notariales para fines crediticios y clausulado necesario, hasta por 3 minutos. Hay algunas situaciones que se dan, y igual que a mí me encantó ir después de Juan Carlos, porque Juan Carlos mencionó algunas cosas y él mencionó el derecho sustantivo y el derecho de fondo. Una de las cosas, y voy a tomar la frase de un buen amigo que dice la malpraxis legal y nos vacunamos contra la malpraxis legal. A veces uno escucha malpraxis y lo liga con medicina nada más. Y resulta que no es solamente con medicina, es la abogacía. De hecho, nosotros ejercemos una ciencia social. Una de las ciencias que para mí genera más impacto en el mundo. Y de hecho, a nivel histórico, los abogados somos de los profesionales más antiguos. Resulta que agarramos muy a la ligera una escritura donde hago yo una hipoteca y van a poner una propiedad a responder. Y como lo mencionaba Juan Carlos, yo tengo que revisar las normas del Código de Comercio, las normas del Código Civil, las normas del Código Procesal Civil para saber cómo montar esta escritura. Pero no bastando esto, por ejemplo en Costa Rica, si yo quiero montar una hipoteca, yo tengo que ver estas 3 normas, ver la ley 7472, que es promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor por un tema de usura crediticia. Tengo que ver también el reglamento de esta reforma que se dio, que justamente se llama reglamento de créditos. Tengo que revisar también los reglamentos que tiene el Registro Nacional con respecto a la calificación y tengo que ver el Código Notarial y me estoy quedando corto. ¿Qué sucede? Nos encontramos nosotros entonces que viene un profesional en derecho, un notario, ya habiendo cursado su especialidad y habiendo cursado su maestría, 2 años y demás, y me dice, Juan Carlos, tenés un machote, un modelo de una hipoteca. Eso no está bien. Cuando te piden un modelo, un formato, puede ser 100 veces o 100 elementos distintos a los que yo estoy haciendo. De repente viene Paco, se nos casa Paco y luego nos toca a Juan Carlos y a mí divorciarlo porque se le gustó Costa Rica y se quiso casar aquí en Costa Rica. Y resulta que vengo yo y le digo a Juan Carlos, pidámosle un modelo a Alejandra. Alejandra tiene algún modelo de divorcio. Juan Carlos me va a dar una queca y me va a decir, Kendall, pero ¿por qué estás pidiéndole un modelo a Alejandra si el divorcio de Paco es súper distinto? Es extranjero, puede que tenga tantos bienes, resulta que tiene algunos elementos distintos a cualquier otro divorcio porque él pidió, inclusive había capitulaciones, había firmado en su momento. Kendall, ¿por qué le estás pidiendo eso?
Cada acto notarial es como las huellas dactilares, es distinto. Cada acto, cada contrato que uno hace es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una práctica en la que tras que pedimos un modelo, que puede que no me sirva, no conocemos las normas de lo que estamos haciendo. Tenemos que entender el qué, para qué, cómo, por qué. Y ni siquiera se hace la pregunta y a veces, y pasa, y es una realidad, el notario nada más viene y dice, yo te lo hago, pone la mano, cobra y listo. Pero no se ha preguntado luego, que es una de las preguntas que uno se tiene que hacer como notario, es, ¿y cómo ejecuto eso después? ¿Cómo logro que eso se inscriba después? Yo no me lo pregunto. Entonces, cuando yo no me lo pregunto y llego ya ante un juzgado, el juez me va a decir, vea, licenciado, muy bien, tu caso, tu demanda está súper bien formulada, pero lo que hizo ese notario es inejecutable, no lo puedes hacer. Entonces, yo puede que como abogado haya hecho todo el buen trabajo, pero el notario no lo hizo. Entonces, entendiendo esto, el notario tiene que estudiar la norma sustantiva, entender el tema notarial, pero también entender cómo se va a ejecutar y tiene que formularse siempre las preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Si usted se formula esas preguntas y no sabe, alguna de estas no la puede responder, mejor no haga la escritura, no lo haga. En ese momento usted eche para atrás y diga, no lo puedo hacer porque voy a ocasionar un perjuicio al usuario. Porque el notario lo que no tiene clientes y no tiene usuarios y usted lo tiene que asesorar de una manera que no se parcialice de un lado a otro. Eso sería de mi parte. Gracias, estimado notario Kendall Ruiz Jiménez. También quiero felicitarte porque el Consejo Directivo Central, por petición del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pero en su calidad de vicepresidente nacional de Costa Rica, nuestro amigo estimado Álvaro González Sánchez y un servidor solicitó obviamente el apoyo de el doctor Kendall Ruiz en la próxima cumbre de 100 naciones que será del 22 al 24 de septiembre en Italia, en Parma, para que diserte el tema de la fiscalización del cambio climático desde la perspectiva de la abogacía representando a FIA. A continuación, muchas felicidades, mi estimado amigo. A continuación, el notario, amigo, paisano de Celaya, Guanajuato, presidente del Colegio Estatal de Guanajuato, Alejandro Lara Rodríguez. ¿Cómo te encuentras, mi estimado amigo? La siguiente pregunta es, en México existe un programa para promover la cultura testamentaria. ¿No podrías explicar algo sobre este aspecto, por favor? Hasta por 4 minutos. Muchas gracias, Francisco, estimado amigo y compañero de acá de México. Bien, pues en primer término, agradecerte infinitamente la invitación para poder hacer algunos comentarios en este 20º Congreso Internacional de la FIA 2022. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrirnos este espacio internacional tan importante para podernos escuchar. Efectivamente, en México tenemos un programa prácticamente ya perfectamente estructurado desde hace 20 años, donde impulsamos la cultura testamentaria. Un programa que llevamos a cabo en todos los rincones del país, donde estamos comprometidos todos los notariados de México con el objeto de impulsarlo. Cada uno de los estados de la República toma sus acuerdos individuales, pero reduce sensiblemente los honorarios para poder prestar el servicio en favor de la población en general, con el objeto de impulsar esa cultura testamentaria. Afortunadamente, hemos tenido un impacto sin precedentes en los últimos años, ya que se ha multiplicado en gran medida el número de personas que disponen de sus bienes vía el testamento. Y esto también gracias a
prevenciones especiales que se contemplan en todos los códigos civiles de la República. Estas complejidades de las que hablaba Kendall, el doctor Kendall, no son ajenas a México. Aquí tenemos 33 códigos civiles distintos, 32 aplicados en los diferentes estados de la República, en las diferentes entidades federativas, y uno más que tenemos de vigencia a nivel nacional. En consecuencia, se multiplican fenomenalmente las distintas disposiciones legales que tenemos que prever en cuanto a su aplicación los notarios públicos, de manera particular en la elaboración de los distintos instrumentos notariales que nos confía la ley para efectos de formalización. Esta situación, sin precedentes en muchos de los países, complica de manera sustancial la actividad notarial. Y uno de los elementos que sí recogen los distintos códigos civiles de la República es la libertad para testar. Es decir, cada una de las personas en México tiene la libertad absoluta para disponer de todo su patrimonio vía el testamento. En algunos países existe una reglamentación que más bien se encuentra alineada con la tradición del Código Napoleónico, del Código Español, en donde se reserva para los herederos legítimos porciones muy importantes del patrimonio del decuyus que deben ser asignadas directamente a los herederos legítimos. Casi en términos generales pudiéramos señalar que 4/5 partes del patrimonio del decuyus deben ser repartidos entre los herederos legítimos. Solo algunos códigos, de manera particular de México, de Centroamérica principalmente, permiten la libertad absoluta para testar, acotada de manera especial en el caso de México, solamente en el caso de que el testador tenga obligaciones alimentarias o, en su defecto, que tenga un hijo póstumo. Pero si no tiene obligaciones alimentarias ni hijo póstumo, los herederos legítimos no tienen la posibilidad de heredar forzosamente de una persona. Esto permite que haya un atractivo especial para todos y cada uno de los individuos en México y que pues sean proclives a dictar su testamento, a acudir a las notarías durante todo el año, pero de manera muy especial en septiembre, que ya hemos caracterizado como septiembre, mes del testamento. Inclusive, en los últimos años, ya no solamente es septiembre el mes del testamento, sino también el mes de octubre lo tuvimos que extender por la gran demanda de testamentos que existía en los diferentes estados de la República. Y con mucho gusto, los notarios públicos mexicanos colaboramos en este tipo de programas sociales porque nos permiten tener un contacto directo con la población. Y aquí, efectivamente, se tiene que atender de manera directa y en forma personalizada a quienes otorgan el testamento, ya que de lo contrario sería un instrumento totalmente nulo. De tal forma que el notario tiene que recibir directamente de parte del testador
cuáles son sus inquietudes, cuál es la manera y términos bajo los cuales pretende disponer de sus bienes para después de su muerte. Pero también, en algunos de los casos, el propio testador reconoce deberes jurídicos o reconoce obligaciones frente al notario público. Y en consecuencia, el notario deberá estar muy pendiente de este tipo de circunstancias, porque al reconocer una obligación o reconocer un deber jurídico que surge de alguna situación especial, de alguna institución especial que puede contemplarse en el propio testamento, el notario deberá reportar esta circunstancia al Registro Nacional de Testamentos con el objeto de que quede debidamente anotado este hecho, pues posteriormente se requiere de ese testamento para poder establecer las condiciones bajo las cuales se encuentra reconocida esa obligación o ese deber jurídico, con el objeto de que se pueda verificar la eficacia jurídica de ese acto y poder dar cumplimiento al deber o a la obligación que quedó reconocida en el testamento. Esta circunstancia modifica también, de alguna manera, algo que es muy importante y prácticamente sagrado en materia testamentaria, que el testamento es eminentemente revocable. Efectivamente, el testamento en cuanto a sus disposiciones es eminentemente revocable, pero cuando se reconoce un deber jurídico o se reconoce una obligación, ya el testador no va a poder de motu propio dejar de desconocer esta circunstancia y queda como una situación que no se puede revocar. En consecuencia, este tipo de cuestiones que se contemplan en un acto tan importante como es el testamento, que elabora un notario público, que redacta bajo la estricta instrucción del testador el notario público, utilizando las diferentes instituciones de derecho hereditario, es un documento que debe guardar una redacción especial para el efecto de que posteriormente se apliquen los bienes en los términos que se indica en ese instrumento notarial. Paco, yo creo que estas son algunas de las circunstancias o algunos de los comentarios generales que podemos abordar acerca de este tema inicial. Siempre es un gusto escucharte, mi estimado presidente de Notarios del Estado de Guanajuato. Agotaste prácticamente las tres preguntas. El testador tiene sus limitaciones y obviamente también las disposiciones. Te lo agradezco mucho y agradezco obviamente a los panelistas, tanto en México como en Costa Rica. Siempre es un gusto escucharlos a cada uno de ellos. Máster Juan Carlos Montero Villalobos, miembro del Consejo Superior Notarial en Costa Rica, al doctor y amigo Kendall Ruiz Jiménez y obviamente a mi paisano que siempre tiene a bien poner en alto el nombre del estado de Guanajuato y más de Celaya. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una de los que nos están viendo en las redes sociales, en los dos continentes que estamos en tiempo real por el tiempo del horario de 2 a 3 horas, y también obviamente mando un saludo al continente europeo y africano que tenemos una diferencia de 7 a 8 horas. Muchísimas gracias y un aplauso fuerte para todos los ponentes.